Bienvenidos a Huellas Franciscanas. En Cuaresma recorremos 40 pasos hacia la Pascua, dejando que la palabra de Dios marque el camino. Escuchamos el Evangelio del día y la reflexión del Padre Rafael, franciscano de Tierra Santa, desde los lugares donde Jesús nació, vivió, murió y resucitó. Caminemos con Francisco hacia Cristo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Mi Padre sigue actuando y yo también actúo. Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Jesús tomó la palabra y les dijo: en verdad os digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que viere hacer al Padre. Lo que hace éste, eso mismo hace también el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él hace y le mostrará obras mayores que esta para vuestro asombro. Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere, porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo todo el juicio, ya que todos honran al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. En verdad os digo, quien escucha mi palabra y crea al que me envió, posee la vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado ya de la muerte a la vida. En verdad os digo, llegó la hora, ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído vivirán, porque igual que el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado también al Hijo tener vida en sí mismo, y le ha dado potestad de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No os sorprenda esto, porque viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz, los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida, los que hayan hecho el mal a una resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según le oigo, juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El Evangelio de hoy, tomado de San Juan, nos tiene que hacer recordar que San Juan es un evangelista diferente a Mateo, a Marcos y a Lucas. Es mucho más místico, más teológico, y para muchos es un deleite interpretar palabra por palabra, especialmente en el pasaje que acabamos de escuchar hoy. Este discurso, este evangelio podría a algunos parecerles distante e incomprensible, pero si lo leemos con calma, con humildad, con sencillez, pero sobre todo iluminados por el Espíritu Santo, podríamos descubrir que lo que Jesús quiere es simple y sencillamente decirle a los judíos quién es Él, a los judíos que querían matarlo. Cuando hablamos de judíos no nos referimos al pueblo judío, nos referimos a las autoridades, a aquellos fariseos y escribas que estaban en contra de Jesús, no a todo el pueblo judío. Jesús no logra evitar su muerte, pero su muerte no es una derrota, sino una victoria gracias al Padre, porque Jesús se siente unido completamente al Padre. Jesús y el Padre es una sola cosa, por eso lo llama Padre. Jesús tiene el mismo poder, el mismo amor, la misma misericordia que tiene el Padre. Jesús es el que nos da la vida. Jesús transmite la vida a través precisamente de su palabra. Por lo tanto, dice Jesús, quien escucha mi palabra, escucha la palabra de Dios y pasará de la muerte a la vida. Jesús se describe a sí mismo como aquel que obra y actúa tal como lo hace Dios. Y Dios en este caso es el Padre. Dios está siempre en movimiento. Preguntémonos nosotros, ¿sentimos que Dios está obrando en mí? ¿Sientes tú que Dios obra y actúa en tu vida? Y nos podremos preguntar, sí, pero ¿cómo lo hace? Y lo hace este Padre amoroso a través de la palabra de su Hijo, de la carne, del cuerpo y la sangre de su Hijo, ofrecida por todos nosotros,
lo hace a través de su Espíritu que habita en nosotros. Es decir, el Padre actúa en mi vida a través de la palabra del Hijo, a través de la Eucaristía del Hijo y a través del Espíritu Santo. Son esas tres maneras en las que la presencia de Jesús siempre está activa en nuestra vida. A veces pensamos, y esto la verdad que es, no sé si sea triste o no, pero hay que meditar un poquito, que muchas veces pensamos en Dios atribuyéndole todas nuestras características, toda nuestra forma de ser, y por lo tanto suponemos, pensamos, creemos, afirmamos que muchas veces que Dios está dormido, que está distraído, que está cansado, que no nos escucha, que se enoja, que se molesta, que se irrita, que nos reclama. Son todas características nuestras que le atribuimos a Dios. Y nos olvidamos que Dios siempre está obrando por nosotros y en nosotros, aunque no lo veamos. Hoy simplemente deberíamos reflexionar, para no complicarnos mucho este pasaje que es muy interesante y es muy bonito, preguntarnos cómo siento yo que Dios actúa a través de su Hijo, cómo a través de la vida de su Hijo Dios me bendice, Dios me da tanta gracia y me da tantos dones. Por eso nosotros debemos entender que para sentirnos realmente discípulos de Jesucristo necesitamos entender lo mejor que podamos esta unión entre el Padre y el Hijo, entre Jesús y su Padre, entre Jesús y Dios, al que Él se atreve a llamar Padre y nos invita a que también nosotros nos atrevamos a decirle Padre nuestro. Y quien entendió muy bien esto fue San Francisco de Asís. San Francisco podemos decir que era un hombre que amaba la Trinidad. San Francisco anhelaba siempre tener una relación con Dios Padre, pero también recordemos que su objetivo era seguir a Jesucristo, porque Jesucristo lo iba a guiar a su Padre. San Francisco quería ser amado por el Padre como el Padre amaba a Jesús. Francisco, por tanto, es hijo del Padre. Por eso vive siempre con total confianza y dependencia en la providencia de Dios. San Francisco también, recordemos, que al ser hijo del Padre, pues es hermano, y él contemplaba toda la creación de Dios con amor, y por eso a todo mundo llamaba hermano. Francisco, lo hemos dicho muchas veces, imitaba o quería imitar al Hijo. Por eso toda su humanidad, toda su vida, quiso llenarla de la humildad, de la compasión y del amor de sacrificio de Jesús. Por eso San Francisco, cuando sufría, cuando servía, lo hacía siempre sintiéndose unido al sufrimiento y al servicio de Jesucristo. Por eso él se llamaba el heraldo del gran rey. Es decir, Francisco de Asís quería darnos y quiere darnos a conocer al gran rey que es Jesucristo. Por eso él se sentía lleno del Espíritu de Dios y por eso él irradiaba paz, alegría, sencillez, que son frutos del Espíritu Santo. Por eso nosotros podemos decir que San Francisco realmente era un hombre que entendió la unión perfecta entre Jesús y su Padre Dios. Y San Francisco entendió que todo lo que Jesús hacía era porque el Padre era uno con él. Por eso Jesús dice: yo no hago nada que el Padre no quiera, yo no amo a nadie que el Padre no ame, yo no salvo a nadie que el Padre no quiera salvar. Por eso en este día pidámosle a Dios que nos ilumine, que nos enseñe a descubrir esa grandeza de la unidad entre el Padre, Dios, y su Hijo Jesucristo, como lo hizo San Francisco, para que también nosotros con nuestra vida reflejemos, como lo hizo el pobre de Asís, alegría, paz y sobre todo confianza en la providencia y en la misericordia de Dios. Paz y bien.